VIH. Antes de iniciar con los 3 casos solicitados, me gustaría hacer referencia a datos importantes y relevantes sobre la historia que ha tenido esta enfermedad en México. En México, los primeros enfermos de SIDA iniciaron su padecimiento en 1981 y se diagnosticaron hasta 1983. A partir de esto se adoptó la definición de caso formulado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en 1982 y su revisión posteriormente hasta 1985. Durante este periodo se tuvo el estigma social que esto solo le ocurría a los homosexuales, dando pie al llamado mote gay. Durante esta época la mortalidad de la enfermedad era del 50% a las 22 semanas de detectarse. En Estados Unidos en 1995 el VIH era la principal causa de muerte en las personas de 25 a 40 años de edad. No fue hasta el año 2000 cuando México firmó un acuerdo internacional para proteger la salud de las personas que vivían con VIH. En 2001, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU declaró el acceso a medicamentos para tratamientos del VIH-Sida como un derecho humano. Posteriormente, en 2003, se estableció acceso universal a los fármacos antirretrovirales en México. Sin embargo, en 2019, debido al cambio de gobierno y a las políticas de austeridad, empezó a haber un desabasto de antirretrovirales para las personas que vivían con VIH. Eso actualmente sigue en precariedad de medicamentos. Es importante tener la información adecuada. En este caso, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que ataca el sistema inmunológico, mientras que el SIDA es la enfermedad que se desarrolla como resultado de la progresión del VIH, siendo esto en la etapa más avanzada. Es decir, se puede tener VIH sin llegar al SIDA si este es tratado a tiempo y adecuadamente. Iniciaré con el caso de Carolina del Real, de Chile, que fue en una entrevista de 2019 donde habló de su enfermedad. Siendo la hija mayor, se enfermaba de todo, hasta que en determinado punto se enfermó de neumonía, con la cual duró 1 año. Posteriormente, un doctor solicitó que se realizara la prueba de ELISA. A través de este test se confirmó que era una persona portadora de SIDA. Pensó que al ser tocada por su padre lo podía contagiar o poner en riesgo. Una vez aceptando su realidad, optó por tomar el tratamiento y este tratamiento hace que se catalogue en una persona con VIH y ya no con SIDA. En su caso, ella menciona que los síntomas no son específicos. Estos se pueden hacer pasar por un cuadro de influencia, ganglios inflamados o pueden parecer asintomáticos, pero al no hacerse la prueba puede ir contagiando a más personas y si no se diagnostica a tiempo, las defensas pueden caer brutalmente y empiezan a presentar síntomas propios de inmunodeficiencia, como bajar de peso abruptamente, tener diarrea o tener síntomas de neumonía, tuberculosis pulmonar, linfomas, cáncer de ganglios, haciendo que la persona vaya consumiéndose importantemente, llegando finalmente a la muerte. Cuando empezó ella el tratamiento, indicó que ella tomaba muchas pastillas, a lo que hoy solo se resume en una. Sin embargo, ella se cataloga como una persona farmacodependiente. Debe de acudir a revisiones constantemente. Para ella el tener VIH es adaptarse. Hoy para ella ya no representa la muerte directa. El siguiente caso es de Jennifer Hernández en 2015. A ella le detectaron esta enfermedad cuando aún era una niña. Ella estuvo en un hogar donde trataban esta enfermedad. Mientras su estancia, ella observó cómo los compañeros que tenía y que también habían sido detectados con esta enfermedad se morían por un simple dolor de cabeza o por una gripa. Ella menciona que es importante diferenciar entre VIH y SIDA,
para que esto no cree una alarma de pánico para las personas que no estén relacionadas con el tema. Finalmente voy a concluir con el caso más antiguo que encontré, y en este la persona decide mantener su nombre oculto, únicamente con las siglas de TL. Tenía 28 años cuando se detectó y fue en el año de 1989. Para él el resultado fue impactante. Lloró alrededor de 15 minutos y posteriormente se quedó dormido, ya que era tanta la información que procesar que su cuerpo no pudo más. En su momento, durante la entrevista, suponemos que años después, aseguró que lo único que cambió en su vida fue beber menos alcohol, comer más sano e ir a todos lados con el virus y los retrovirales, lo que sumó a su vida diferentes arrestos en los aeropuertos y en terminales camioneras al revisar el equipaje, ya que pensaban las autoridades que lo que llevaba consigo eran anfetaminas. Él indicó que las únicas vías de transmisión para esta enfermedad eran las secreciones sexuales y la sangre son las únicas vías de transmisión del virus. A manera de conclusión, uno de los videos que más me impactó durante mi adolescencia y hoy en día sigo con el mismo impacto es el de Josué, el caso que se llama SIDA 9295, en el que se observa cómo un joven va deteriorando su salud por no tomar el tratamiento y porque en su momento no existía la información adecuada para este virus y que hoy en día también se desconoce. Él inicia diciendo que Lisa, la prueba Lisa, lo condenó a llevar una vida de muerte, que era ya una muerte segura. Él dice una frase: el que se va llorando y el que se queda suspirando. En el video podemos observar cómo poco a poco va perdiendo la habilidad de hablar, la habilidad de articular y siquiera de pensar, terminando finalmente en una muerte. Ese video nos lo ponían con el fin de darnos información y hacernos consciente de la enfermedad. Sin embargo, lo único que provocaba era miedo a ese tipo de personas que tenían el virus, miedo a nosotros contraerlo y miedo a buscar más del tema. El gobierno debe de asegurar los medicamentos necesarios para las personas que tienen este virus, a fin de asegurarles una mejor calidad de vida, ya que los medicamentos en sí son demasiado caros y no todas las personas tienen acceso a este tipo de medicamentos por los recursos.